El poder no desaparece, simplemente cambia de manos y casi siempre de forma. El error fatal de quienes buscan respeto es confundir presencia con influencia. Significa pensar que ser visto es lo mismo que ser recordado. Significa vivir bajo los focos, creyendo que el ruido genera autoridad, cuando en realidad el ruido solo delata debilidad. Maquiavelo, un hombre que observaba de cerca las sombras más oscuras del poder, lo sabía mejor que nadie. Vio a príncipes destruir sus reinos sin comprender el valor del silencio, y repitió en voz baja una frase que hoy es casi herética. El poder muere en el momento en que se vuelve generalmente aceptado. Esta verdad es dura, pero cierta. Se teme a la rareza. La abundancia se puede reciclar. Por eso el oro es más valioso que el hierro. Aunque este último construya imperios, el mundo siempre ha venerado lo que no puede tener. Maquiavelo comprendió que el secreto del dominio humano no reside en poseerlo todo, sino en finge que podrías tenerlo, pero no lo demuestres. El secretismo no es un muro, sino un espejo. Permite que los demás vean lo que quieren ver. Por eso los grandes líderes no dan explicaciones, no se apresuran, no ponen excusas, dejan que el silencio trabaje para ellos. Piénsalo, ¿cuántas veces te han notado más cuando saliste que cuando estabas allí? ¿Cuántas veces la simple falta de una respuesta inmediata ha hecho que otra persona aprecie tu atención? Maquiavelo observó estos detalles en los pasillos de Florencia, entre cortesanos y traidores, y comprendió que el poder no pertenece a los más fuertes, sino a los más pacientes. Anotó en sus cuadernos que un verdadero príncipe aparece rara vez, pero siempre en el momento oportuno. Esta es la esencia de la escasez. Puede que no siempre estés disponible, por eso tu ausencia habla por ti. El mundo moderno enseña lo contrario. Enseña que las apariencias lo son todo, que el secreto está en presumir, en ser visto, en estar en todas partes y en responder a cada llamada. Pero cuanto más aparece alguien, menos valiosa se vuelve su presencia. Es simple matemática psicológica. El cerebro humano asocia la rareza con la importancia. La rareza despierta el deseo, mientras que la comodidad pierde su brillo. Una persona que se ofrece constantemente deja de inspirar admiración, se vuelve predecible, y la previsibilidad es la tumba del poder. Maquiavelo vio que esto les ocurría a reyes y ministros que buscaban complacer. Confundían la bondad con el liderazgo. Interactuaban con el pueblo, interactuaban con los soldados y buscaban el amor. Pero cuanto más se acercaban, más perdían el manto invisible de la superioridad. La familiaridad mata el encanto. Quienes siempre están disponibles dejan de ser percibidos como poderosos y comienzan a ser vistos como iguales. A los iguales no se les teme, sino que simplemente se les tolera. El hombre moderno experimenta la misma tragedia, pero en silencio. Cree que debe estar conectado, accesible, presente. Debe responder con rapidez, estar disponible y activo. El resultado es predecible. Su imagen se desvanece, su energía se disipa, su presencia pierde fuerza. Se le ve, pero no se le siente. Y hay una enorme diferencia entre ser visto y ser sentido. Maquiavelo comprendió que el poder no se mantiene mediante la fuerza, sino mediante el control de la percepción. Un príncipe no gobierna cuerpos, sino mentes. Por lo tanto, escribió que un gobernante debe parecer siempre ocupado, siempre distante, siempre enigmático. La distancia crea anticipación, y la anticipación es la base del dominio. Lo mismo aplica a cualquiera que anhela respeto. Cuanto menos te muestras, más te aprecian los demás. Y lo que los demás piensan de ti siempre es más fuerte que cualquier verdad que puedas decir. Pero hay un cruel dilema en juego. La gente teme desaparecer, teme al olvido más que a la muerte. Por eso se exhibe, por eso grita, por eso confunde trascendencia con publicidad. Maquiavelo se percató de esto y vio cómo el error se repetía generación tras generación. Sabía que el poder no tiene que ser visible para ser real. El poder se siente en su ausencia, no en su presencia. El verdadero poder es quien entra en la habitación de ti y sigue ahí, incluso después de que te vayas. Piensa en los grandes nombres que marcaron la historia. ¿Cuántos has visto? ¿Cuántos dejaron huella?
Los que se quedaron fueron los que supieron desaparecer en el momento oportuno. Jesús guardó silencio ante Pilato, y el mundo nunca dejó de hablar de él. Napoleón escribió poco, pero cada palabra sonaba como un decreto. Maquiavelo no creía en milagros, creía en la percepción. Para él, el poder residía en construir una mente colectiva, y quienes comprendían esto podían manipular incluso el miedo, convirtiéndose en mitos. Pero hay una delgada línea entre el mito y la arrogancia. Muchos confunden escasez con aislamiento. No se trata de desaparición, sino de retirar con cálculo. La desaparición estratégica no es un escape, es un movimiento táctico. Maquiavelo vio a príncipes desaparecer deliberadamente para obligar a la nobleza a conversar entre sí, especular y competir por favores que tal vez nunca se concederían. El silencio engendraba ruido, y el ruido engendraba control. Sabía que un gobernante que se revela constantemente se vuelve predecible, y lo predecible puede ser derrocado. Pero lo misterioso, lo impredecible, algo que nadie comprende del todo, es intocable, porque nadie sabe cómo atacarlo. Detrás de cualquier poder se esconde una ilusión cuidadosamente construida, y esta ilusión no es una mentira, sino una estrategia. Es el teatro necesario para que la mente humana crea en el poder. Un rey sin corona no deja de serlo si el pueblo aún cree en su poder. Un hombre sin palabra no pierde influencia si el mundo aún teme su silencio. Maquiavelo comprendió esto al observar el Vaticano y los palacios de Florencia. Vio cómo la simple falta de respuesta a una carta podía cambiar el curso de una guerra, cómo un retraso en la toma de decisiones podía paralizar un imperio, cómo la ausencia, hábilmente aprovechada, valía más que 1000 ejércitos. El problema es que la persona promedio quiere ser comprendida, quiere ser amada, reconocida y valorada. Pero un príncipe, decía Maquiavelo, no puede permitirse ese lujo. El poder exige cierta privacidad. Este es el precio del dominio. Este es un homenaje a la rareza. El que quiere ser comprendido nunca tendrá miedo. Y lo que no se teme, nunca será libre. Hay algo profundamente psicológico en esto. La mente humana respeta lo que no comprende del todo. Por eso el misterio es más efectivo que la explicación. Aquellos que explican demasiado debilitan su propia posición. Los que hablan poco, en su defensa, forman el silencio. El misterio crea espacio para el mito. Y el mito, una vez formado, se vuelve indestructible. Maquiavelo no idealizó el poder. Lo trató como una ciencia basada en la percepción, el tiempo y la ausencia. Dijo, un príncipe debe parecer más grande de lo que es y nunca mostrar lo que lo hace vulnerable. La debilidad manifiesta provoca el ataque. La fuerza silenciosa es un escudo que nadie puede penetrar. ¿Alguna vez has notado que las personas respetan más a los demás cuando no piden atención? ¿Cómo podrán admirar más a quienes hablan poco y actúan lentamente? ¿Cómo puedes confiar en aquellos que parecen tener más tiempo, cuando aquellos que tienen tiempo parecen tener el control? Esto es precisamente lo que vio Maquiavelo. Es la falta de presencia lo que crea el mito de la superioridad. Pero hay algo más profundo aquí. El poder no es solo política, es psicología aplicada a los deseos humanos. La gente no solo quiere cosas buenas, quiere cosas complejas, quiere lo que no puede tener. Y quien entiende esto, gobierna sin tener que gestionar. Quien controla los deseos de los demás no necesita controlar sus acciones. El secreto no es convencer, el secreto es hacer creer a los demás que fueron ellos quienes decidieron obedecer. Maquiavelo llamó a esto virtud, la capacidad de poner en movimiento los engranajes invisibles del comportamiento humano. No es un regalo, es disciplina. Y cada persona puede aprender esto si está dispuesta a pagar el precio. Ser incomprendida. Una sensación aparentemente fría cuando en realidad simplemente estás controlando la temperatura del propio fuego. En última instancia, el poder exige sacrificios, y el primero de ellos es la vanidad. Para que más tarde te teman, tendrás que aceptar el hecho de que te subestiman. Tienes que ser capaz de desaparecer durante meses para que cada gesto que hagas, cuando suceda, parezca un acontecimiento. Los antiguos reyes sabían esto, y los generales también. Hoy en día casi nadie sabe cómo desaparecer.
La era moderna ha matado el misterio, y con él, el respeto. Pero el principio sigue siendo el mismo. Lo raro es valioso, lo escaso inspira miedo. Aquellos que han dominado el arte de utilizar la ausencia todavía manejan el ritmo del mundo, en silencio. Y quizás la pregunta más peligrosa de todas: ¿cuántas veces te has vuelto predecible simplemente porque tenías miedo de desaparecer? ¿Cuántas veces has matado tu propio poder intentando demostrar su existencia? Maquiavelo diría que el verdadero dominio comienza cuando tienes el coraje de permanecer en silencio, cuando te das cuenta de que el silencio no es la ausencia de una voz, sino una presencia concentrada. El poder no está en el ruido, está en las pausas. Está en controlar cuándo y cómo decides aparecer. El oro no brilla porque quiera ser visto, brilla porque la luz lo encuentra, no al revés. Quien comprende esto no necesita luchar por la atención, se convierte en el centro de todo, no porque gritara más fuerte que los demás, sino porque era el único que sabía permanecer en silencio. Y es en este silencio donde Maquiavelo encuentra el comienzo de toda dominación, no en la espada, no en la palabra, sino en dominar el propio impulso. El que se contiene mientras otros se exhiben, gobierna sin necesidad de coronación. Pero esto es solo la superficie. Detrás del silencio se esconde un código, una ciencia antigua y brutal que Maquiavelo dominó con precisión quirúrgica. Él lo llamó el aura del príncipe. Y esta es la segunda cara del poder, la capacidad de transformar la escasez en presencia. Y esto es precisamente de lo que hablará Maquiavelo en la siguiente parte, del secreto que convierte a una persona en un mito y al silencio en poder absoluto. Maquiavelo decía que el poder más estable es aquel que no necesita ser impuesto, que el poder más perdurable es aquel que surge de la imaginación, no del mando. Cuando una persona comprende esto, descubre algo que pocos se atreven a admitir. Se puede gobernar sin tocar, se puede mandar sin hablar, se puede obedecer sin preguntar. Es en ese momento que el poder deja de ser visible y se convierte en presencia. Una fuerza silenciosa, casi invisible, que no se puede ignorar. Maquiavelo vio este poder de cerca. Vivió entre príncipes, cardenales y conspiradores que fingían amor mientras afilaban sus cuchillos. Comprendió que el trono más seguro no es el de hierro, sino el trono de la mente humana. Al fin y al cabo, quien controla la percepción, controla el mundo. Lo que él llamaba aura del príncipe no se trataba de un don místico, sino del resultado de una sutil ingeniería psicológica. Un gobernante que dominaba este arte podía entrar silenciosamente en una habitación y obligar a todos a inclinar la cabeza. Pero, ¿qué es esta aura? Es el resultado del contraste entre lo manifiesto y lo oculto. Es un vacío cuidadosamente elaborado entre la curiosidad y el miedo. Maquiavelo observó: un príncipe sabio no necesita estar presente para ser recordado. Solo necesita existir en la mente de los demás, como una figura indefinida capaz de recompensar o destruir con la misma calma. No se trata solo de la realeza, está en todas partes, en las oficinas, en las familias, en las relaciones. Imagina a una persona que rara vez habla de sí misma, pero cuando asiste a una reunión, todos la escuchan. O a un amigo que rara vez escribe, pero cuando lo hace, el tiempo parece detenerse. Estas personas no solo tienen carisma, tienen gestión de presencia. Se dieron cuenta de que cuando todo se dice, nada tiene peso, y cuando todo se muestra, nada tiene valor. La mente humana está diseñada para llenar vacíos. Cuando algo falta, el cerebro intenta compensarlo. Crea historias, proyecta significados, imagina intenciones. Maquiavelo supo explotar esta deficiencia como un cirujano. Comprendió que el silencio despierta el instinto humano más primitivo, el deseo de desentrañar. Por lo tanto, el gobernante debía aparentar poco, hablar aún menos y actuar con prudencia. Se convirtió en un espejo de las expectativas de los demás. Todos veían en él lo que querían ver, y así se forja la lealtad. Los estudiosos de la obra de Maquiavelo suelen citar la siguiente escena. Un príncipe florentino, conocido por su carácter enigmático, desaparecía deliberadamente durante varias semanas. Nadie sabía dónde estaba ni qué tramaba.
Fue durante este periodo de silencio que sus enemigos se debilitaron. Perdieron la esperanza de predecir lo que sucedería después. Algunos comenzaron a traicionarse, otros intentaron adivinar sus acciones, pero sin éxito. Cuando el príncipe finalmente regresó, no necesitó alzar la voz. Su mera presencia fue suficiente para restablecer el orden. El misterio hizo el trabajo por él. Esta es la naturaleza del aura. Se crea no por lo que una persona hace, sino por lo que ella hace. No quien controla sus impulsos domina a los demás. Lo que Maquiavelo vio en los tribunales, se repite hoy en las redes sociales, en los negocios e incluso en casa. Vivimos en la era de la publicidad, donde todos quieren ser notados, amados y seguidos. Pero el exceso de publicidad genera saciedad, y la saciedad destruye el encanto. Un artista que se exhibe a diario pierde influencia. Un líder que habla constantemente pierde respeto. Una persona siempre accesible pierde su mística. Probablemente te hayas sentido así sin darte cuenta. Cuando alguien se distancia de repente, su valor parece aumentar. Empiezas a pensar más en él, a notar detalles que antes ignorabas. Cuando alguien deja de responder, empiezas a preguntarte si hiciste algo mal. El principio es el mismo. Las personas prestan más atención a lo que se les escapa que a lo que las persigue. Maquiavelo dijo, si quieres control, da menos. El deseo crece en el espacio entre el sí y el no. Pero aquí hay una sutil trampa. El poder del aura es adictivo. Cuanto más te temen o veneran los demás, más empiezas a creer en tu propia invencibilidad. Y es entonces cuando el imperio interno empieza a desmoronarse. Maquiavelo advirtió a los gobernantes sobre esto. Dijo que un príncipe no debía dejarse embriagar por su propio mito, pues el mito está hecho de humo, y una sola bocanada basta para disiparlo. La escasez, para ser efectiva, debe estar respaldada por la sustancia. De nada sirve ser misterioso a menos que el verdadero poder se esconda tras el silencio. El misterio vacío es simplemente vanidad, disfrazada de poder. Esta es la diferencia entre la apariencia y la realidad. Muchos intentan imitar el estilo de los grandes líderes, hablando poco, distanciándose, creando un aire de misterio, pero pronto son olvidados porque el vacío se hace evidente. El silencio del fuerte se percibe como sabiduría, el silencio del débil como miedo. Por eso Maquiavelo insistía, primero crea la esencia, luego restringe el acceso. El aura no se crea con el aislamiento, sino con la combinación de fuerza y escasez. Observó que los gobernantes más temibles son aquellos que controlan sus emociones. Un gobernante cuya reacción era de ira era predecible. Uno que respondía con calma era impredecible. El primero evocaba resistencia, el segundo respeto. Esta calma es la base de un aura. Es el arte de no reaccionar cuando el mundo lo espera. Es la disciplina que permite que el enemigo se agote, intentando comprender tu silencio. Maquiavelo contó una historia reveladora. Un embajador de otro reino insultó públicamente al duque de Urbino. Esperaba que respondiera con furia, declarara la guerra y demostrara su fuerza. Pero el duque guardó silencio. Pasó una semana, 2, 3. El embajador empezó a perder el sueño. Imaginaba venganzas secretas, motivos ocultos. Su propia paranoia lo había arruinado. El duque no tuvo que mover un dedo. Su silencio ganó la batalla antes de que comenzara. Esto sigue ocurriendo hoy en día, aunque a diferentes escalas. En los negocios, un profesional que se toma su tiempo para responder a una oferta es más valioso que uno que dice sí de inmediato. En las relaciones, quienes no se apresuran a complacer se perciben como más seguros. La escasez sugiere autosuficiencia. La autosuficiencia se confunde con poder, y el poder, incluso si se ofrece simplemente, moldea el comportamiento de los demás. Pero este dominio tiene un precio. Maquiavelo sabía que vivir con esta aura es vivir en una especie de soledad. No perteneces a nadie. El secreto que te protege también te divide. Cuanto más alto es el trono, más frío es el aire. Un gobernante que anhela el amor acaba siendo esclavo de las opiniones ajenas. Quien abraza el miedo gana libertad, pero pierde la conexión humana. Maquiavelo vio este dilema en cada líder que estudió, desde César hasta Lorenzo de Médici.
Todo poder lleva en sí la semilla de la distancia. Esta tensión también existe dentro de ti. Una parte de ti quiere ser vista, otra quiere ser intocable. La primera busca afecto, la segunda, control. La sabiduría reside en el equilibrio entre ambas. Si muestras demasiado, te utilizan. Si ocultas demasiado, te olvidan. Maquiavelo llamó a esto la medida del trono, el equilibrio perfecto entre grandeza y secretismo. Considere cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana. En el trabajo, un empleado siempre disponible es tratado como una herramienta, no como un talento. Mientras tanto, alguien que elige cuidadosamente dónde invertir su tiempo es percibido como estratégico. En la amistad, quienes siempre están dispuestos a ayudar son olvidados cuando se les necesita. Quienes aparecen con poca frecuencia, pero tienen un impacto significativo, son recordados. En el amor, quienes lo dan todo son rápidamente dados por sentados. Quienes mantienen cierta distancia son recordados durante mucho tiempo. Es cruel, pero cierto. La gente respeta lo que teme perder. Maquiavelo no escribió para los débiles. Escribió para quienes tuvieron el coraje de ver el mundo sin su velo. El aura, decía, es una armadura invisible que protege a quienes comprenden la naturaleza humana. Es el espacio entre lo obvio y lo oculto. Es el control narrativo mediante la ambigüedad. Porque al intentar descifrarte, la gente no se da cuenta de que ya está atrapada en tu campo gravitacional. Y hay algo casi espiritual en esta dinámica. Cuando controlas tu presencia, el mundo empieza a responder a tu ritmo. La gente ajusta su tono de voz, su ritmo, su postura, todo en función de tu reacción. Te conviertes en un eje de estabilidad en un entorno caótico. Esto es fuerza, no porque lo hayas ordenado, sino porque todos han decidido inconscientemente seguir lo que les parece más fiable. Un aura es una ilusión de estabilidad, y la gente siempre seguirá lo que les parezca estable. Pero Maquiavelo sabía que toda aura tiene fecha de caducidad. Si no se nutre de la acción, muere. El poder fingido requiere pruebas periódicas de su verdadera fuerza. Estas son las que él llamaba apariciones calculadas, momentos en los que el príncipe aparece inesperadamente, solo para recordarte su existencia. El impacto de una aparición planeada vale más que 100 rutinarias. Lo mismo aplica a ti. Cuando todos esperan que aparezcas, desaparece. Cuando todos crean que has desaparecido, regresa, pero de una forma que nadie esperaba. Este movimiento crea una coreografía de poder. Así es como los líderes se mantienen en el centro de atención sin agotarse. El secreto no es ser el centro de atención, sino controlar cuándo y cómo apareces. Así se renueva el aura. En definitiva, Maquiavelo no solo hablaba de política, hablaba de la naturaleza humana, la necesidad de significado, el miedo a la pérdida, la atracción por lo desconocido. El aura es la forma más antigua de manipular estos instintos. Es lo que hace que un rey parezca divino, un artista un genio y una persona irreemplazable. Y quizás esta sea la mayor paradoja del poder. Cuanto menos intentas ser visto, más te observa el mundo. Cuanto menos hablas, más fuerte resuenan tus palabras. Cuanto más te retiras, más se acercan los demás. Por eso dijo Maquiavelo, un verdadero soberano gobierna incluso mientras duerme. En última instancia, tu aura es solo un reflejo de lo que decides no mostrar. No nace de la vanidad, sino de la moderación. No del ruido, sino del ritmo. Es el resultado de cada elección de silencio, de cada ausencia deliberada, de cada mirada que decides no devolver. Y cuando entiendes esto, algo cambia para siempre. Dejas de perseguir el respeto y empiezas a crear un espacio en el que el respeto surge de forma natural. Pero Maquiavelo sabía que un peligro aún mayor acechaba. Cuando el silencio se convierte en fuerza, uno corre el riesgo de creer que ya no necesita nada, que el mito mismo lo protegerá. Es entonces cuando el trono empieza a temblar, porque el poder que se sustenta únicamente en el aura es como una cortina de humo. Encanta, pero se desmorona al primer atisbo de verdad. Y aquí es donde comienza la verdadera prueba, la tarea de preservar la imagen sin perder la esencia. Esto es precisamente lo que Maquiavelo abordará en la siguiente sección. Cómo mantener el equilibrio entre el mito y la humanidad.
entre la imagen y el poder real. Al fin y al cabo, cuando el mito olvida su naturaleza humana, el destino es inexorable. Maquiavelo creía que el poder no es un estado, sino un movimiento. Dijo que el trono más peligroso es el trono de la estabilidad, porque es desde allí que una persona empieza a creer que no puede caer. El aura, el misterio, el silencio, todo se desvanece cuando un gobernante olvida que el poder es un equilibrio constante entre la visibilidad y la invisibilidad. El error de muchos es elegir bando. Algunos desaparecen con demasiada frecuencia y pierden influencia. Otros se rebelan con demasiada frecuencia y pierden respeto. Maquiavelo llamó a esto tensión necesaria, el espacio entre el miedo y la fascinación, donde el poder nace y se mantiene. ¿Qué es esta tensión? Es un campo invisible que existe entre lo que la gente sabe de ti y lo que cree saber. Es el punto donde el mito y la realidad se funden hasta el punto de volverse indistinguibles. Cuando un hombre salva esta brecha, se vuelve impenetrable. No necesita explicar, justificar ni convencer. Su sola presencia se convierte en una narrativa viva. Pero este poder conlleva un riesgo sutil. La mente humana se acostumbra incluso al misterio. Lo demasiado enigmático acaba por volverse predecible. Maquiavelo sabía que incluso un acertijo debe cambiar de forma. Un príncipe sabio no repite el mismo gesto 2 veces. Cambia de ritmo, de tono, y sorprende incluso a quienes lo conocen. El secreto está en evitar que el mundo adivine sus intenciones. Y esto no es solo una estrategia política, es supervivencia psicológica. ¿Cuántas veces has notado que la gente deja de valorar aquello que ya entiende perfectamente? ¿Cuántas veces el encantamiento terminó justo cuando comenzó la previsibilidad? Lo mismo ocurre con el poder. Cuando se vuelve indiscriminado, muere. Maquiavelo vio esta dinámica en gobernantes que buscaban parecer constantes, transparentes y predecibles. Creían que la estabilidad traía seguridad, pero la realidad era la contraria. Un gobernante comprendido por todos es el más vulnerable. Al fin y al cabo, lo predecible se puede manipular. Lo transparente se puede atacar, lo misterioso no se puede controlar, y precisamente por eso triunfa el secretismo. La fuerza no proviene de revelarte, sino de dejarte interpretar, y el error más común es intentar controlar las opiniones de los demás. El verdadero control reside en ofrecer suficiente material para que cada persona pueda crear su propia versión de ti. Es precisamente esta multiplicidad de interpretaciones lo que hace intocable a una persona. ¿Cómo se puede criticar algo que cambia de forma cada vez que se lo mira? Maquiavelo comprendía que la fuerza de un gobernante no residía en la cantidad de personas que lo amaban, sino en la cantidad de versiones de él que existían en la mente de los demás. Cuantas más opiniones diferentes existían, más inalcanzable se volvía. El pueblo lo consideraba justo, sus enemigos impredecibles, sus aliados indispensables. Ninguno de ellos cometía errores, y precisamente por eso todos obedecían. Pero este arte de gestionar la percepción requiere autocontrol. Requiere aceptar que algunos te malinterpretarán, te odiarán y te temerán. La mayoría de las personas no pueden soportar esta carga. Quieren ser comprendidas, aceptadas y valoradas. Una persona poderosa no busca esto, busca ser necesitada, y lo que se necesita no tiene por qué ser necesariamente amado. Simplemente tiene que ser irreemplazable. ¿Se puede tolerar la incomprensión en nombre del respeto? Puedes aceptar el silencio en lugar del elogio, la duda en lugar de la aprobación. Si no es así, tal vez el poder aún no sea tu lugar. Maquiavelo decía que la necesidad es el pegamento de la lealtad. Un soldado no lucha por amor a su rey, sino por miedo a lo que pueda ser de él. Un sirviente obedece no por devoción, sino por conveniencia. La lealtad rara vez es emocional, casi siempre es estructural. Cuando una persona se convierte en parte integral del sistema de otros, se vuelve indispensable. Esto es precisamente lo que la protege. Un verdadero trono no está hecho de oro, sino de dependencia. Y aquí llega un punto que pocos comprenden. El poder no se mantiene con la fuerza, sino con la trascendencia. Por eso, reyes, líderes e incluso la gente común necesitan controlar el ritmo de su aparición en el mundo.
Si siempre estás presente, te conviertes en parte del paisaje. Si desapareces por completo, caes en el olvido. El poder existe en el espacio entre estos dos extremos. El mismo principio rige el deseo humano. Un artista que publica demasiada música cansa al público. Un socio que se entrega demasiado pierde su encanto. Un líder que habla demasiado pierde el peso de sus palabras. La escasez es el secreto no solo del poder, sino de toda forma de influencia. El valor de algo se mide por su dificultad para obtenerlo, y esto aplica al oro, el afecto y la atención. Pero hay un detalle que Maquiavelo captó con precisión quirúrgica. La escasez no debe parecer manipuladora. El silencio debe parecer natural, no calculado. El poder no puede oler a esfuerzo. Si el mundo se da cuenta de que intentas ser misterioso, el hechizo se romperá. El secreto reside en parecer espontáneamente misterioso, como si la distancia fuera una consecuencia de la grandeza misma. ¿Alguna vez has notado cómo la gente respeta a aquellos que ya no necesitan explicar sus acciones? ¿Por qué un simple "no puedo ahora" de alguien importante puede ser más poderoso que 1000 excusas? Porque el valor es implícito. El misterio funciona porque presupone abundancia, tiempo, sabiduría, recursos. Maquiavelo aplicó esta lógica incluso a la guerra. Decía que un general que exhibe todas sus armas provoca al enemigo a atacar. Quien oculta su arsenal inspira miedo. Lo mismo ocurre en la vida moderna. Un profesional que revela todas sus estrategias se percibe como predecible. Quien se guarda algunas de sus cartas se percibe como poderoso. El poder es, ante todo, el arte de guardar algo para más adelante. ¿Qué guardas cuando todo el mundo quiere que lo muestres todo? ¿Qué sigue siendo un secreto en un mundo donde la apertura se ha convertido en una virtud? Estas son las preguntas que determinan quién manda y quién es mandado. Maquiavelo creía que la mente humana es una fortaleza con puertas invisibles. Al dejar entrar a todos, se pierde el control del propio espacio. Por lo tanto, enseñaba que un príncipe debe mantener una distancia sagrada entre lo público y lo privado. Mostrar lo suficiente para inspirar confianza, pero nunca ser comprendido del todo. El secretismo es el muro que separa al príncipe del súbdito. Quizás por eso tantas personas poderosas parecen solas. La soledad es el precio de la independencia. Cuando nadie te comprende del todo, nadie te controla por completo. Lo que parece aislamiento es en realidad libertad. El poder y la soledad siempre han ido de la mano, no por vanidad, sino por necesidad. Pero aquí se encuentra un giro inesperado, uno que a Maquiavelo le encantaba explorar. Un verdadero líder no es quien se distancia del pueblo, sino quien domina el arte del acercamiento y la distancia. Se exhibe lo suficiente para despertar el deseo y se distancia lo suficiente para imponer respeto. El poder reside en esta interacción, en este juego de presencia y ausencia que nunca deja solos a los demás. Este mismo principio ha sido utilizado por artistas, visionarios y estrategas a lo largo de la historia. Leonardo da Vinci solo comparecía en la corte cuando sus obras estaban casi terminadas. Su misterio aumentaba su valor. Churchill hacía largas pausas en sus discursos, obligando a su público a inclinarse para escuchar lo que vendría a continuación. Incluso el silencio era calculado. Lo mismo puede decirse de las marcas modernas. Restringen el acceso, crean escasez y suprimen la curiosidad. Es Maquiavelo en forma comercial. Pero aquí está la pregunta. ¿Sabes cómo desaparecer en el momento adecuado? ¿Sabes esperar cuando el mundo te presiona y te exige una respuesta? ¿Puedes soportar la incomodidad de ser incomprendido solo para aumentar tu propio valor? Estas son las virtudes que más admiraba Maquiavelo y que la mayoría de la gente ha perdido. El hombre moderno confunde publicidad con poder, pero cuanto más se exhibe, más se diluye. Quiere que todos lo noten, pero al final nadie lo recuerda. Habla demasiado y, por lo tanto, no se le escucha. Actúa demasiado y, por lo tanto, se agota. El exceso es el peor enemigo del poder. Maquiavelo creía que la grandeza reside en el ritmo, no en un ritmo impuesto por otros, sino en el ritmo que uno mismo crea. Un príncipe debería ser como un reloj cuyas manecillas nadie entiende, pero todos las siguen. Cuando el mundo se apresura, él se detiene. Cuando el mundo calla,
Él habla. Es precisamente esta inversión del ritmo lo que le permite controlar la situación. El verdadero poder siempre va a contracorriente, y entonces el misterio se convierte en una presencia real, la presencia de alguien que no necesita ser intrusivo, porque ya posee el tiempo de los demás. El silencio se vuelve atractivo, las palabras se convierten en decretos, y la simple espera se convierte en un arma. Pero Maquiavelo sabía que este dominio no podía sostenerse solo con apariencias. La tensión entre el mito y el hombre requiere una base sólida. Dijo que la apariencia de virtud es útil, pero la verdadera virtud es necesaria. El poder de quienes lo fingen es temporal. El poder de quienes lo comprenden es inmortal. ¿Quieres ser admirado o quieres ser inevitable? ¿Quieres ser recordado o ser necesario? Porque hay una diferencia, y el camino entre una y otra es lo que define a quienes hacen la historia. Maquiavelo creía que quien sabe gestionar la tensión entre la presencia y la ausencia controla no solo el mundo exterior, sino también su yo interior. No se desespera cuando se le ignora, ni se embriaga cuando se le aplaude. Actúa cuando todos reaccionan, espera cuando todos tienen prisa, crea el ritmo del que depende todo lo demás. En última instancia, el poder es simplemente la capacidad de decidir cuándo. El poder es dominio sobre el tiempo, y quien controla el tiempo, controla el destino. Por eso Maquiavelo dijo que el trono del sabio no es de piedra, sino de percepción. Quien controla los pensamientos ajenos no necesita controlar sus acciones. El secreto es el último bastión de la influencia, y la disciplina es el único cimiento sobre el que se asienta. Pero todavía falta un elemento en esta ecuación. La tensión entre aparición y desaparición crea autoridad, pero es precisamente el cálculo del movimiento, cuándo y cómo actuar, lo que convierte al poder en fuerza real. Y esto es lo que Maquiavelo revelará a continuación, el mecanismo oculto que separa a los estrategas de los impulsivos, a los gobernantes de los seguidores, a lo raro de lo común. Maquiavelo solía decir que el poder no se gana con la fuerza, sino con la precisión. El verdadero dominio no reside en quién ataca primero, sino en quién sabe cuándo actuar. Fue testigo de ello en las cortes italianas del siglo XVI, donde una sola pausa podía significar más que una guerra entera. Para él, el poder era cuestión de oportunidad, percepción y cálculo humano. La mayoría actuaba impulsivamente. Quienes sabían convertir la anticipación en estrategia sobrevivían. Fue observando estos movimientos silenciosos que Maquiavelo creó lo que llamó el Código Invisible del Poder, un conjunto de principios que nunca escribió directamente, sino que dispersos en sus cartas y notas personales. Estas leyes no gobernaban un país, sino que guiaban el comportamiento humano. Quienes comprenden el ritmo de la mente humana, argumentaba, pueden motivar a las masas a la acción sin alzar la voz. Este código comenzó con una regla simple: separarse de la multitud. Puede parecer un consejo anticuado, pero su lógica es inexorable. Quien siempre está en el centro del ruido pierde el sentido de la orientación, deja de actuar y empieza a reaccionar. Esto es precisamente lo que les sucede hoy a quienes viven demasiado cerca, reaccionando a todo, expresando sus opiniones sobre todo, intentando estar en todas partes. La visibilidad se convierte en una prisión, y Maquiavelo lo sabía. La presencia constante es una forma de esclavitud. Un estudio reciente de la Universidad de Stanford descubrió que la exposición excesiva a la tecnología digital reduce la capacidad de tomar decisiones hasta en un 40%. El cerebro humano simplemente no está diseñado para procesar información constantemente. Maquiavelo lo llamó fatiga del príncipe. Cuando un gobernante interactúa demasiado con el pueblo, pierde claridad mental. La multitud lo arrastra al caos. Empieza a pensar como los demás, y quienes piensan como los demás dejan de gobernar. Por eso la retirada estratégica es tan poderosa. No es una huida, sino un cambio de postura. Al alejarse del ruido, las personas se ven obligadas a desviar su atención. Empiezan a fijarse en el espacio que has dejado, y ese espacio se convierte en presencia. Lo mismo ocurre en las relaciones humanas. Un amigo que siempre está ahí pasa desapercibido. Un profesional que reacciona a todo se considera reemplazable.
Alguien que se distancia deliberadamente despierta curiosidad. El silencio crea atracción. Maquiavelo observó este fenómeno incluso entre sus enemigos. Uno de sus ejemplos más notables fue César Borgia, duque que inspiró a muchos de ellos. Príncipe en cierto momento, Borgia desapareció de la corte durante varias semanas sin dejar rastro. Mientras sus enemigos conspiraban, él observaba desde lejos, estudiando cada uno de sus movimientos. Al regresar, trajo consigo un plan que los destruiría a todos de una vez. Maquiavelo escribió que fue precisamente su ausencia, no su presencia, lo que hizo a César invencible. Pero la retirada es solo el primer paso. La segunda regla del código es el control de acceso. Un rey que deja pasar a todos sus puertas pierde el aura que lo protege. Lo mismo aplica a todos. Si todos tienen acceso a ti, nadie valora el encuentro. Maquiavelo dijo que el poder es como el oro. Pierde su brillo cuando todos lo tocan. El secreto está en permitir el acceso solo a quienes comprenden el valor de la oportunidad. Los líderes modernos llaman a esto escasez simbólica, un principio psicológico que hace que las personas deseen más de lo limitado. Este principio se aplica a casi todo. Las marcas de lujo limitan intencionalmente su gama de productos. Las invitaciones exclusivas solo están disponibles para unos pocos. Incluso en redes sociales, se aplica el mismo principio. Cuanto menos aparezcas en público, más valioso parecerás. Según un informe de Harvard Business Review de 2023, los profesionales que saben decir no educadamente son percibidos por sus colegas como un 60% más competentes. La razón es simple. El tiempo es el único recurso respetado por la autoridad. Quienes desperdician su tiempo demuestran debilidad. Maquiavelo observó el mismo comportamiento en la corte. Cuando el soberano se volvió difícil de alcanzar, su influencia aumentó. Los nobles competían por cada minuto de su atención, y este juego de acceso selectivo dio origen a la jerarquía, el deseo y la deferencia. La presencia del soberano se convirtió en una recompensa, su tiempo en un símbolo de poder. Pero hay una tercera regla, quizá la más delicada: presentarse solo para un propósito específico. La mayoría de las personas nacen en este mundo por la ansiedad. Quieren ser vistas, que se hable de ellas, que se recuerden. Maquiavelo decía que un gobernante debería hacer lo contrario. Debería ser como un eclipse, predecible pero poco común. El secreto no es estar aquí y ahora, sino elige el momento adecuado para aparecer. Esta técnica todavía es utilizada por líderes, artistas y estrategas. Steve Jobs, por ejemplo, lo comprendió intuitivamente. No asistía a eventos tecnológicos todas las semanas, pero cuando lo hacía, lanzaba algo que revolucionaba el mercado. Cada aparición era un acontecimiento. Creó lo que los expertos llaman la psicología de la anticipación, el mismo concepto que Maquiavelo aplicó hace 500 años en las cortes italianas. Hay un principio humano detrás de esto. Cuando algo o alguien aparece con poca frecuencia, el cerebro lo percibe como importante. Así es como un instinto primario evalúa el riesgo y el valor. Lo raro es valioso, lo común es desechable. Maquiavelo decía que un gobernante sabio debería dejar a la gente anhelando su presencia, sin permitir que se sacien jamás. Entendía que el respeto nace del deseo, y el deseo nace de la ausencia. Pero hay un límite peligroso. Quienes desaparecen por completo pierden el control de la narrativa. Aquí es donde entra en juego la cuarta regla: transformar la ausencia en intriga, no en olvido. El poder se sustenta en la tensión, el espacio entre el misterio y la memoria. La ausencia debe ir acompañada de señales sutiles: una carta inesperada, un mensajero, un rumor, un gesto simbólico. Maquiavelo observó que los gobernantes más inteligentes mantenían la curiosidad del pueblo, pero nunca lo dejaban indiferente. Una pequeña señal bastaba para reavivar el interés. En el mundo actual, esto implica una presencia controlada. No es necesario desaparecer, pero es importante encontrar un equilibrio entre tu visibilidad y lo que ofreces cuando apareces. Un estudio de la Universidad de Columbia reveló que los líderes que se comunican menos, pero piensan más estratégicamente,
tienen un 45% más de probabilidades de ser percibidos como visionarios. El secreto es simple. Demasiada información debilita la autoridad, mientras que muy poca la fortalece. La quinta regla cierra el círculo. Utilizar la percepción como herramienta. Maquiavelo sabía que el poder no es cuestión de fuerza, sino de apariencia. Vio caer a gobernantes no por su debilidad, sino por su apariencia frágil, y vio a tiranos permanecer en el trono no por su fuerza, sino por su apariencia inquebrantable. Lo que importa no es la realidad, sino lo que el mundo cree. Lo llamó el teatro del poder. El gobernante debía ser actor, guionista y director de su propia reputación. Puede parecer cínico, pero es totalmente realista. Hoy, empresas e individuos comparten el mismo escenario. La percepción es el nuevo campo de batalla, y quien domina esta percepción, domina el comportamiento colectivo. Para ilustrar esto, Maquiavelo relató un curioso incidente de su época. Un noble florentino, acusado de cobardía por no participar en una batalla, difundió el rumor de que llevaba a cabo una misión secreta para el Vaticano. Nadie sabía si era cierto, pero lo desconocido lo salvó. Lo que podría haber sido una desgracia se convirtió en secreto, y el secreto, una vez más, se convirtió en poder. La historia moderna está repleta de ejemplos similares. En 1983, cuando Steve Jobs fue despedido de su propia empresa, Apple perdió el 20% de su valor de mercado en cuestión de días. No porque fuera irreemplazable, sino porque el público lo creía así. Cuando regresó años después, un solo discurso bastó para triplicar el valor de la empresa. No hay nada más valioso que una buena ilusión respaldada por resultados reales. Maquiavelo comprendió que la ilusión no es una mentira, sino una herramienta. Dijo que la gente juzga más con los ojos que con el corazón, y por lo tanto, un príncipe debe aprender a moldear las opiniones de los demás. La percepción, en su opinión, es un campo de batalla donde todos luchan, y solo unos pocos se dan cuenta de que están luchando. Pero quizás la lección más profunda de su código reside en el sexto principio no escrito: usa el tiempo como arma. Veía el tiempo como una fuerza viva, algo moldeable. Decía, quien se apresura cae en manos del destino. Quien espera, lo convierte en su sirviente. Los psicólogos modernos llaman a esto deliberación estratégica. Esperar no es pasividad, es dominio. El tiempo es la herramienta que separa la impulsividad de la prudencia. ¿Alguna vez has notado que los poderosos nunca tienen prisa? Como hablan despacio, miran despacio, toman decisiones despacio. No se trata solo de confianza, sino de control narrativo. La lentitud deliberada obliga al mundo a adaptarse a tu ritmo. Maquiavelo percibía este patrón incluso en los pequeños detalles. Un príncipe que caminaba demasiado deprisa parecía ansioso. Uno que hablaba demasiado parecía inseguro. Para él, una pausa era la mayor señal de poder. Un silencio prolongado podía significar amenaza, reflexión o desprecio. Y lo más interesante, nadie conocía jamás la verdadera intención. El secreto completaba el trabajo. Pero ¿qué pasa cuando alguien aplica todas estas reglas y empieza a ser considerado intocable? El peligro empieza aquí. La ilusión de control absoluto es la principal trampa del poder. Maquiavelo vio caer a príncipes precisamente cuando se creían invencibles. La misma imagen se repite hoy en día, con políticos, empresarios y celebridades. Cuanto más creen en su propia aura, más ciegos se vuelven a la realidad. El equilibrio es la esencia de la sabiduría política. Maquiavelo afirmó que el príncipe ideal debe poseer virtud, una combinación de inteligencia, serenidad y adaptabilidad. Debe ser como el agua, tomar la forma de su recipiente, pero nunca perder su esencia. El poder rígido se desmorona, el poder flexible se moldea y sobrevive. Todo esto parece lejano, pero está mucho más presente en tu vida de lo que crees. Cada vez que decides cuándo hablar y cuándo callar, aplicas una versión moderna de este código. Cada vez que eliges no responder de inmediato, cada vez que permites que el silencio cree significado, ejerces tu poder. Cada elección de ausencia es una forma de presencia. Lo que Maquiavelo entendió hace 5 siglos sigue siendo una de las verdades más incómodas de la existencia humana. El que gobierna el tiempo,
gobierna a las personas. Quien controla la percepción, controla el poder. Y solo quien sabe cuándo parar, nunca se verá obligado a correr. Pero el código no termina ahí. Oculta un secreto aún más oscuro, uno que convierte la escasez en dependencia y el respeto en obediencia. Un secreto que hace que el mundo gire en torno a quienes demuestran poco, pero aún así son esenciales. Y esto es precisamente lo que Maquiavelo revelará en la siguiente parte: cómo invertir los roles para que otros te persigan sin darse cuenta de que están subordinados a ti. Maquiavelo decía que el verdadero poder comienza en el momento en que una persona deja de perseguir y empieza a atraer. Creía que la fuerza de un líder no reside en cuántas personas obedecen sus órdenes, sino en cuántas acuden a él por voluntad propia. Esto no es magia, es la ingeniería de la mente humana. El poder no es un empujón, sino una atracción. No se trata de gritar más fuerte, se trata de suavizar el silencio de los demás para que escuchen lo que aún no has dicho. En los tranquilos salones de Florencia, Maquiavelo observó cómo los príncipes gobiernan verdaderamente, no con espadas, sino a distancia. El secreto no residía en acercarse, sino en dejarse buscar. Un príncipe que buscaba alianzas se convertía en sirviente. Quien obligaba a otros a buscar su presencia, se convertía en príncipe. El mismo principio rige todas las relaciones humanas, desde los reinos hasta los negocios, desde la amistad hasta el amor. Quien busca el poder lo renuncia, quien es perseguido lo concentra. Pero ¿cómo revertir esta dinámica? ¿Cómo lograr que el mundo gire a tu alrededor sin que parezca forzarlo? Maquiavelo diseñó un guión invisible para ello, una secuencia de gestos sutiles que transforman la presencia en magnetismo. Empezó con una dura lección. El tiempo es el arma más poderosa de quienes desean ser deseados. Cuando alguien quiere algo de ti, el impulso natural es reaccionar con rapidez, satisfacer, complacer, responder. Pero la fuerza nace de la anticipación. Los antiguos llamaban a esto el arte de la demora. Un rey nunca se apresura. La demora es en sí misma una forma de dominio, ya que crea asimetría. Mientras otro espera, tú piensas. Mientras actúa movido por la ansiedad, tú observas. Mientras necesita una respuesta, tú controlas el tiempo de la decisión. La mente humana percibe la espera como una jerarquía. Quien puede hacer esperar a alguien es percibido como superior. Maquiavelo lo presenció en audiencias con príncipes y cardenales. Algunos hacían esperar a sus enviados durante horas para darles 2 minutos de palabra. El mensaje era claro: mi tiempo es más valioso que el tuyo. ¿Has notado alguna vez cómo una simple incapacidad para responder cambia inmediatamente la dinámica de una conversación? La otra persona empieza a dudar si ha dicho algo incorrecto, si ha perdido el interés, si te ha decepcionado. La duda es el primer paso para influir. Obliga a la mente a buscar respuestas, y la búsqueda de respuestas se convierte en una adicción. Maquiavelo lo llamó sed de favor, un deseo inconsciente de ser aceptado de nuevo. Pero la procrastinación no es la única herramienta en este juego. La imprevisibilidad es la segunda. La gente se acostumbra a los patrones, y lo predecible pierde respeto. Una persona predecible es como una carta abierta, útil, pero sin misterio. El poder, por el contrario, nace de lo que no se comprende del todo. Maquiavelo dijo que un gobernante debería ser como la naturaleza, a veces tranquila, a veces tormentosa, pero nunca igual. La mente humana teme lo que no puede prever. Esta técnica se sigue utilizando hoy en día, aunque de forma más sutil. Los líderes que alternan entre la amabilidad y la frialdad mantienen la atención de su equipo. Los políticos que desaparecen después de hablar potencian el impacto de sus palabras. Esto se nota incluso en las relaciones personales. Quienes siempre son predecibles pasan a un segundo plano. Quienes sorprenden, al centro. La imprevisibilidad crea tensión, y la tensión alimenta la atención. La tercera parte es la recompensa selectiva. Maquiavelo decía que el error de los gobernantes débiles es dar demasiado. La generosidad desmedida genera desprecio. Cuando se da todo, nada se valora. Vio esto en los príncipes que otorgaban favores esperando gratitud, pero que al final se ganaban el odio. Las personas, decía, son ingratas por naturaleza, no porque sean malas,
sino porque se acostumbran. Lo constante se convierte en un derecho, lo excepcional en un tesoro. Esta regla ha existido durante siglos. Un estudio publicado por la Universidad de Chicago descubrió que las recompensas impredecibles generan mayor engagement que las fijas. El mismo mecanismo opera en los casinos, las redes sociales y las relaciones humanas. La dopamina se alimenta del azar. La incertidumbre alimenta el deseo. Por eso Maquiavelo aconsejaba: ofrece recompensas pequeñas y memorables. Un cumplido excepcional vale más que 1000 palabras de aprobación. Un gesto inesperado genera mayor lealtad que meses de promesas. Pero existe una fuerza aún más poderosa: el silencio. El silencio es un campo de batalla invisible donde los fuertes vencen a los inquietos. Maquiavelo lo vio en los debates políticos. Quien habla primero revela sus intenciones. Quien escucha primero reúne sus armas. El silencio crea la impresión de profundidad, aunque sea meramente calculado. Dijo: quien calla primero, manda después. El silencio genera interpretaciones, y las interpretaciones son el combustible del poder. ¿Alguna vez has notado que el silencio puede ser más ensordecedor que los gritos? ¿Alguna vez has notado cómo la gente intenta llenar el vacío con explicaciones, excusas, promesas? Quien domina el silencio controla el ritmo del diálogo. El mundo habla, él escucha, y cuando finalmente habla, cada palabra suena como una frase. Maquiavelo describió un episodio intrigante. Un embajador insultó públicamente al duque con la intención de provocarlo. El duque no respondió. Permaneció inmóvil, observándolo en silencio durante largos segundos. La sala se llenó de tensión. El embajador empezó a sudar, a tartamudear, y finalmente se disculpó. Su inacción se convirtió en un arma. Maquiavelo comentó: nada duele más que un hombre que no necesita defenderse. Este es el poder de la presencia silenciosa, cuando tu falta de reacción se vuelve más elocuente que cualquier argumento. En el mundo actual, esto se manifiesta de muchas maneras. Un profesional que no reacciona de inmediato a las críticas demuestra confianza. Un líder que no explica cada decisión parece más decidido. Incluso en redes sociales, la falta de reacción suele tener más peso que cualquier publicación. El silencio es el nuevo rugido, pero hay una delgada línea entre el control y el desapego. Maquiavelo sabía que el poder excesivamente frío genera miedo, no conexión. Y sin conexión, el dominio se debilita con el tiempo. Por eso, enseñó la cuarta técnica: el gesto calculado. Aparece con moderación, pero cuando lo hagas, hazlo con impacto. El príncipe no debería estar en todas partes, pero cuando aparezca, debe ser inolvidable. En la Florencia renacentista, los gobernantes organizaban banquetes y ceremonias con precisión matemática. Cada aparición era un espectáculo. El objetivo no era el entretenimiento, sino la confirmación de la presencia. Maquiavelo dijo que una aparición bien planeada vale más que 100 audiencias vacías. Hoy en día, el mismo principio se aplica a líderes, artistas y visionarios. Cuando una persona es excepcional, cada gesto suyo adquiere valor simbólico. Esta estrategia se basa en una comprensión simple. El cerebro humano asocia el valor con la dificultad de acceso. Todo lo que requiere esfuerzo se percibe como más importante. La misma lógica impulsa el lujo, el estatus e incluso el amor. Maquiavelo lo comprendió claramente, al afirmar que el poder no solo reside en mantener la distancia, sino también en hacerla parecer merecida. Pero hay un truco más, el último y más sofisticado: hacer que la gente se esfuerce por conseguir tu aprobación sin siquiera darse cuenta. Esta es la cumbre del poder psicológico. Cuando alguien teme perder tu favor, se esfuerza por complacerte, incluso sin órdenes. Así es como un gobernante gobierna sin decretos. ¿Cómo sucede esto? Maquiavelo observó que las personas tienen una profunda necesidad de significado. Quieren sentir que sus acciones importan. Cuando alguien importante las ignora, intentan hacerse merecedoras de atención. Cuando son recompensadas, vinculan su valor con este reconocimiento. Gradualmente, comienzan a medir su importancia por sus reacciones. Así es como surge la dependencia emocional y política. Un experimento realizado en la Universidad de Yale en 2018 demostró que la aprobación selectiva, es decir,
Recibir retroalimentación positiva solo esporádicamente genera un 70% más de compromiso que la aprobación constante. El cerebro humano trabaja más cuando necesita lograr algo incierto. Maquiavelo lo sabía hace 5 siglos. La incertidumbre es un espejo en el que la fuerza se multiplica. Escribió: el resultado es un ciclo perfecto. Te presentas poco, ofreces poco, dices poco, y es precisamente por eso que te encuentras en el centro de atención. La gente empieza a ajustar su comportamiento para mantener tu atención. Empiezan a medir el silencio, a analizar cada gesto, a interpretar cada ausencia. Se convierten en rehenes de la duda. Así, el poder se fortalece sin necesidad de coaccionar a nadie, pero este dominio conlleva un riesgo invisible. Maquiavelo advirtió que quien se convierte en objeto del deseo de otro corre el riesgo de creerse invulnerable. El respeto es voluble. El mismo público que lo venera puede alejarse repentinamente. Por lo tanto, un príncipe sabio nunca se basa completamente en la admiración. La utiliza, pero no depende de ella. En definitiva, el poder que describió Maquiavelo no residía tanto en dominar a los demás como en dominar los propios instintos. Quien sabe esperar, callar y aparecer en el momento oportuno es más que un estratega. Es un arquitecto del tiempo. Crea el ritmo que hace bailar al mundo a su son. ¿Alguna vez has notado que algunos nombres han existido durante siglos, mientras que otros desaparecen en cuestión de meses? ¿Alguna vez has notado que los líderes más influyentes son aquellos que menos hablan? Esto no es casualidad, es un patrón. La escasez es un sello distintivo de la inmortalidad. Maquiavelo veía el poder como una energía que fluye hacia quienes comprenden el valor de la ausencia. No hablaba de manipulación, sino de percepción. Habló de cómo un simple gesto puede transformar la admiración en dependencia y el respeto en devoción. Solo es verdaderamente libre quien domina los deseos ajenos, escribió. Y quizá eso es precisamente lo que quería decir. El verdadero poder es cuando no tienes que convencer a nadie, sino simplemente existir para que otros puedan convencerse a sí mismos. Pero la historia no termina ahí. Llega un punto en que incluso el control absoluto se vuelve peligroso. Cuando una persona cree que su presencia es suficiente para mantener el equilibrio del mundo, olvida lo que la sustenta, la verdadera esencia. Es en este punto que el mito empieza a representar una amenaza para su creador. Y esto es lo que Maquiavelo revelará en la siguiente parte. El precio oculto de volverse indispensable y la línea entre la adoración y la destrucción por el propio poder. Maquiavelo dijo que el poder más peligroso es aquel que una persona cree poseer por completo. El trono más inestable es aquel en el que el gobernante olvida la carga de mantenerlo. La última lección que dejó no fue sobre manipulación, conquista ni victoria, sino sobre cómo no dejarse destruir por la propia creación, porque el poder, cuando se malinterpreta, no libera, aprisiona, y quienes lo buscan inconscientemente terminan convirtiéndose en esclavos de la imagen que proyectan. A lo largo de su vida, Maquiavelo vio a reyes y tiranos ascender como dioses y caer como sombras. Observó cómo el respeto podía convertirse en miedo, el miedo en odio y el odio en olvido. Sabía que la grandeza sin fundamento material se desmorona bajo su propio peso. Y por eso la última y más silenciosa de sus leyes es esta: el que quiera ser temido, primero debe volverse completo. Una persona fragmentada, dependiente de la aprobación ajena, jamás será libre. Quien debe demostrar constantemente su valía, jamás alcanzará la soberanía. Y quien confunde respeto con obediencia, vivirá rodeado de rostros sumisos y corazones traicioneros. Maquiavelo comprendió que la verdadera fuerza nace en el interior, en una mente disciplinada, un alma contenida y emociones que aprenden a no sobreexigirse en público. Pero quizás el significado más profundo de su filosofía no resida en sus consejos a los príncipes, sino en lo que implicaba para nosotros, los anónimos, aquellos que no gobiernan reinos, sino nosotros mismos. Creía que cada uno tiene su propio trono interior, y cómo lo usamos determina nuestro destino. Después de todo, antes de poder conquistar el mundo, debemos conquistar el caos mismo.
Y quizás este sea el reto más difícil de todos. Vivir en una época en la que todos se esfuerzan por ser vistos, escuchados y reconocidos, en la que el valor personal parece depender de la frecuencia con la que aparecemos en pantalla, en la que el silencio se confunde con debilidad y la falta de atención con indiferencia. Maquiavelo habría contemplado este mundo y habría visto un imperio de príncipes desesperados, luchando no por el poder real, sino por su reflejo, por la oportunidad de ser vistos. Por eso dijo, si quieres ganar en la era de la apertura, conviértete en una persona dueña de su propia presencia, el que elige cuándo hablar y cuándo callar, quien entiende que el misterio es una forma de energía, el que no malgasta su voz gritando entre la multitud, sino que guarda cuidadosamente cada palabra, como una flecha afilada, esperando el momento oportuno para dar en el blanco. Pero ¿cómo se aplica esto en un mundo que cambia tan rápidamente, que tiene tanta hambre de atención y es tan ruidoso? ¿Cómo mantener la calma cuando todo parece requerir una respuesta inmediata? ¿Cómo cultivar la escasez sin crear la impresión de alienación? Y lo más importante, ¿cómo convertir la teoría en práctica y el conocimiento en acción? Si Maquiavelo viviera hoy, nos dejaría un plan. No sería grandioso, sino preciso, simple en su forma, pero profundo en su significado. Una guía silenciosa para quienes desean caminar con autoridad en medio del ruido. Paso 1. Administra tu tiempo. Antes de intentar dominar el mundo que te rodea, aprende a controlar tus pausas. El poder nace en la pausa entre el impulso y la acción. Ante cada mensaje, provocación, crítica o cumplido, respira hondo. No respondas de inmediato. Espera lo suficiente para que tus emociones se calmen y tu mente recupere el control. Esta pausa, que puede parecer breve, es donde nace el poder. Es aquí donde dejas de reaccionar y empiezas a pensar estratégicamente. Paso 2. Elige lo que merece tu energía. No toda batalla vale la pena. Maquiavelo dijo, los grandes hombres se distinguen por lo que ignoran. Averigua qué es realmente importante. No toda invitación merece una respuesta. No toda crítica merece una defensa. No toda provocación merece un duelo. La disciplina de no reaccionar es más fuerte que cualquier contraataque. Precisamente esto lo que ayuda a los demás a comprender que no te guía la aprobación, sino la dirección. Paso 3. Aprende a desaparecer a propósito. Esto no es una desaparición, es un retiro consciente. Pasa tus días en silencio. Reduce tus apariciones. Deja que tu ausencia hable por ti. El mundo moderno confunde actividad con progreso, pero no todo movimiento es progreso. A veces necesitas dar un paso atrás para restablecer el equilibrio, para permitir que la curiosidad de los demás te encuentre. Cuando desapareces, la gente empieza a preguntarse dónde estás. Cuando siempre estás presente, dejan de notar tu existencia. Paso 4. Controlar la narrativa. Tu imagen no define quién eres, sino cómo te perciben los demás. Y la única manera de controlar esto es elegir lo que revelas. Habla menos de tus planes, comparte menos sobre tu vida. La gente no necesita saber lo que haces, necesita sentir que tus acciones importan. El misterio crea espacio para la imaginación, y la imaginación multiplica el poder. Paso 5. Practique la imprevisibilidad. No seas lo que todos esperan. Sorprende. Alterna entre la amabilidad y la frialdad, el silencio y la acción. No dejes que nadie sepa si hablarás u observarás, aceptarás o rechazarás. El poder se basa en la tensión de la duda. Cuando los demás no pueden predecir tus acciones, empiezan a respetar tus límites. Y el respeto es la primera etapa del dominio. Paso 6. Refuerza el valor de tu presencia. No te ofrezcas como voluntario. Prepárate para que te lo pidan. En los negocios, en las relaciones, en la vida, valora tu tiempo. Cuanto más selectivo seas, más excepcional te volverás. Y todo lo excepcional se vuelve inevitablemente deseable. Paso 7. Haga del control una meta. La escasez no debería ser solo una técnica, sino una filosofía. No se trata de manipular a los demás, sino de protegerse de un mundo que consume sin sentido. Al reducir tu exposición, redescubres tu propia voz. Al dominar el silencio, empiezas a escuchar lo que realmente importa. La capacidad de contenerte es la capacidad de redescubrirte a ti mismo.
Maquiavelo no buscaba crear tiranos, sino hombres de razón. No hablaba de dominar las naciones, sino de dominar la naturaleza humana, empezando por la suya propia. Sabía que el poder sin conciencia destruye a quienes lo ejercen. Por lo tanto, su verdadero mensaje es más humanístico que político. Dijo: aprende a ser excepcional, pero no ausente, firme, pero no cruel, misterioso, pero no vacío. Posee la fuerza que nace del equilibrio, la fuerza que el mundo respeta, pero que tu alma puede soportar. Y aquí emerge el aspecto más profundo de su filosofía. El poder es esencialmente un espejo. No revela a quién gobiernas, sino quién eres realmente cuando nadie te ve. Si el poder te corrompe, nunca fue tuyo, le perteneces. Pero si el poder te fortalece, y el silencio no te atemoriza y la soledad te organiza, entonces es simplemente una extensión natural de tu conciencia. ¿Alguna vez has notado que las personas más sabias hablan poco, caminan despacio y eligen sus palabras como si cada una fuera una moneda rara? Porque han aprendido algo que otros aún no han comprendido. La prisa es enemiga de la profundidad, la urgencia es enemiga de la soberanía, y el ruido es enemigo del poder. Maquiavelo consideraba el poder como una forma de arte, el arte de moldear el tiempo, los gestos y la percepción. Cada decisión forja tu propia reputación. La pregunta es: ¿quieres ser una imagen fugaz o una presencia que resuena? Ahora la elección es tuya. Puedes seguir explicándote, intentar que te entiendan, intentar que te noten, o puedes elegir el camino de la rareza, hablar menos, actuar con precisión, dejar que el silencio haga el trabajo por ti. Al principio te sentirás extraño. A la gente le parecerá extraño tu nuevo ritmo. Algunos se distanciarán, otros se acercarán a ti con más respeto. Pero después de un tiempo, sentirás algo diferente. El control vuelve a tus manos. El tiempo recupera su ritmo. Tu mente vuelve a su centro. Y es en ese momento, cuando el mundo a tu alrededor se calma y te das cuenta de que no necesitas apresurarte para ser notado, que nace el verdadero poder. Un poder que no proviene del estatus, la riqueza ni la apariencia, sino de una clara comprensión de quién eres y de lo que eliges mostrar. Si este video te resuena, no dejes que desaparezca cuando te desplaces. Suscríbete al canal y sé parte de este viaje de despertar y estrategia. Deja un me gusta para que el algoritmo pueda difundir este mensaje a más personas que necesitan recuperar su poder. Y si quieres compartir algo personal, una experiencia, una pregunta, un momento en el que te diste cuenta del valor del silencio, deja un comentario. Puedes hacerlo de forma anónima si lo deseas. Este canal es un espacio para mentes que prefieren el pensamiento a la prisa, el silencio al grito y la estrategia al azar, porque, como decía Maquiavelo, el mundo no lo gobierna el más fuerte, sino el que sabe esperar. Ahora es tu turno de aprender a esperar, con propósito, disciplina y fuerza.